Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo sábado de Mateandito. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días, Dulce. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vicky, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Cómo fue tu semana? ¿Todo bien? Una semana bastante movida, ya empezando temas nuevos, un poco de pruebas, pero por suerte todo bien. Hoy tenemos una entrevista muy especial, queremos empezar lo más antes posible, así podemos charlar un poco de todo, así que le vamos a pedir a nuestro invitado que se presente, nos cuente un poco de él, a qué se dedica, así podemos empezar con las preguntas. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo grande. Bueno, me presento, soy el subcomisario Zurita, segundo jefe de la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía de Catamarca. Muy bien, como acá dijo el subcomisario, él está en ciberdelito y nuestras preguntas van a estar relacionadas a eso, si bien eh, sobre el internet, la navegación en EDA y todo lo que conlleva. Así que nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las precauciones para navegar de manera segura en internet? Una navegación segura en Internet prioritario para poder desempeñarnos libremente en la web y en el Internet es tener en cuenta del uso siempre de páginas oficiales. Primero, para navegar seguro, páginas oficiales, exploradores que sean de manera segura. Tengamos en cuenta siempre la navegación segura con el candadito en el explorador, siempre mantener esa confianza en ese tipo de páginas, no así navegar en lo que es cuando está el candadito abierto, que ya es una conexión insegura, puede haber algún tipo de problemas, y siempre mantenerlo dentro de las líneas de las redes sociales y de las plataformas que sean conocidas. No descargar o no acceder a links o a plataformas que no sean conocidas o que tengan otro nombre similar a las que ya sabemos. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué aplicaciones son las más peligrosas? Y hoy en día lo que es el Internet ha mutado mucho lo que es el peligro, ya que al ser una conexión virtual y encontrarnos en el ciberespacio que nosotros decimos, hay muchos peligros, hay más que nada en el tema de cuando es hacia menores, como ustedes, por ejemplo, es el contacto de personas desconocidas desde algún perfil que no conocemos o que creemos nosotros que porque tiene una foto de un conocido o de un chico de la misma edad de ustedes, pueden generar algún tipo de confianza y entonces ahí es el mayor peligro donde nosotros siempre estamos tratando de prevenir y de concientizar en los colegios de que no conversen con desconocidos, de que no por sumar seguidores o likes intenten interactuar con personas que no conocen del otro lado. Recuerden ustedes que un perfil de una red social no quiere decir que acredite la identidad sobre una persona. Entonces, si yo tengo que caratular un peligro inminente, sería ese siempre. El contacto con personas desconocidas es más fuerte hoy en día. ¿Y cuáles son los riesgos más comunes que se enfrentan niños, adolescentes y adultos al usar el internet? Bueno, los riesgos más comunes que estamos teniendo nosotros conforme a las investigaciones que llevamos a cabo, porque nosotros trabajamos con una fiscalía especializada y que tiene competencia en los delitos estos complejos, en el tema de adultos son las ciberestafas. Siempre el daño económico que van a buscar esas personas a ocasionar a los adultos y más que nada a nuestros adultos mayores, que son por ahí un poco más la franja vulnerable de la sociedad donde producen esas estafas. Y después sobre niños, más o menos, vamos a ir orientados a lo que les decía anteriormente, el peligro de que los niños contactan a personas que son desconocidas, porque los niños utilizan muchas y muchos tipos de redes sociales. No tan solo se vacilan en lo que es Instagram y TikTok, sino están descargando algunas aplicaciones inclusive que son externas al Play Store o Apple Store
y se manejan por esa vía de la oscuridad, por así decirlo, y conocen gente, contactan gente que no deberían y que no tendrían por qué tener ese tipo de contacto. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican algún peligro en línea? Siempre las señales de alerta van a llevar a cabo cuando personas desconocidas empiecen o quieran intentar saber nuestros datos. Eso siempre ténganlo en cuenta porque lo primero que van a buscar estas personas es conseguir datos nuestros. A qué colegio van, por dónde se mueven, por dónde recurren ustedes a algunos lugares habituales, qué deportes hacen, qué les gusta. Para eso estas personas de manera ingeniosa van a ocasionar algún tipo de ardid o engaño para sacarles a ustedes esa información que para ellos son valiosas, que propiamente después empieza a generar una cadena de confianza en ustedes y ahí se genera ese peligro en cada información que sin querer o engañados los menores empiezan a brindarle esos datos. Y relacionado a esta pregunta, ¿qué papel juegan las redes sociales en la exposición a estos peligros? Bueno, en las redes sociales nosotros cuando hemos brindado charlas siempre hablamos con los chicos, bueno, más o menos de su edad, y siempre les decimos que no es nuestra intención o nuestra meta inculcarles un miedo, porque sabemos que las redes sociales justamente se llaman eso, para interactuar con otras personas, conocer gente de su misma edad, pero hay que saber usarlas con responsabilidades. Hay que usar redes sociales que estén verificadas, redes sociales que sean oficiales, redes sociales donde nosotros podamos contactar a personas que conocemos realmente, no como les dije hace rato por sumar un mayor número de seguidores, conversar con cualquiera, o porque hay otro perfil de otro lado que ni siquiera tiene una foto y que nosotros le contemos alguna intimidad, algún secreto o algo de nuestro colegio. Las redes sociales sirven, sí, pero hay que saber usar con responsabilidad. Redes sociales siempre poner el perfil restringido, en privado, no lo tengan público, para que así puedan ustedes contactar y saber bien quiénes son o quiénes pueden tener acceso a la información que ustedes suban. ¿Y cómo podemos proteger nuestra información personal de ser utilizada de manera indebida? La información personal en lo que es redes sociales, traten no de siempre subir lo justo y necesario, lo que es información personal. Nunca compartan un DNI, nunca compartan clave, mucho menos usuario, token, no, esas cuestiones no, lo que es credenciales de seguridad no. Siempre cada red social, en el caso, bueno, Meta, que es el que organiza Instagram, Facebook, WhatsApp, tienen la verificación en 2 pasos. Es importante que ustedes activen esa medida de seguridad que les brinda la aplicación. TikTok también la tiene, sino siempre vienen desactivadas de manera predeterminada. Entonces es importante que ustedes como jóvenes les surja la curiosidad y puedan aplicar esas medidas de seguridad que les brindan las aplicaciones. ¿Y cómo pueden los padres o educadores ayudar y guiar un uso seguro en Internet? Bueno, nosotros actualmente a la fecha siempre hablamos también con los padres, los profes, los directivos, bueno, también cuando hacemos charlas y los orientamos. Les decía que nosotros con los padres siempre les recomendamos en esto de lo que es las aplicaciones que ustedes utilizan, no que los controlen, no que sean luz y sombra de ustedes, sino que se involucren en saber por lo menos cómo funcionan esas aplicaciones, cómo funcionan. Es esa nuestra recomendación siempre con los adultos mayores y más que nada saber o que les consulten también cómo fue su día en el Internet, con qué personas conversan, a quiénes conocieron, lo que sería en la vida real cuando se habla con un hijo, también un profe nuevo, esas cuestiones también que la lleven a eso, a la virtualidad. Si nos podría explicar qué es el ciberbullying y cuál es la diferencia con un conflicto en línea. Bueno, el ciberbullying es simplemente el bullying llevado a la virtualidad o el bullying digital también, como se le dice. Sí tiene un agravante peor porque
es más difícil de controlar. El ciberbullying por ahí, los menores no dimensionan el daño que puede llegar a ocasionar porque al ser de manera anónima, que le va a llegar a las otras personas, donde se va a replicar en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Signal, de Instagram, de la red social que sea, entonces ellos no dimensionan el daño que pueden llegar a ocasionar hacia otro menor. Nosotros siempre decimos que ya la burla deja de ser burla cuando ya a alguien le ocasiona un daño, ya sea emocional, psicológico, el problema que puede llegar a ocasionar a ese menor que siempre le va a afectar de distinta manera, como le puede afectar a otro. Capaz que a otro no le afecta, pero a otro sí le puede llegar a afectar y mucho. Entonces, el ciberbullying es eso, es bullying llevado a la digital, pero con más complejidad porque tiene una dispersión más rápida y se replica más rápido por las redes sociales. Y hoy en día que cualquier menor hace un sticker, un video, una imagen, inclusive hemos tenido casos donde hacen de los profes también y ese es el problema que surge, pero son situaciones que también si llega a intervenir la justicia o el juzgado de menores, se interviene también y se da participación a las autoridades judiciales pertinentes. ¿Y qué consecuencias emocionales y sociales pueden llegar a tener las víctimas? En nuestros casos donde nos ha tocado intervenir, los menores lamentablemente les afecta y mucho, tanto así que ellos generan una baja fuerte en la autoestima, no quieren concurrir a clases, muchas veces ellos bajan su rendimiento escolar, no quieren salir prácticamente de la casa, porque ellos se sienten tan vulnerados que ya no hablan con los padres, no comparten nada, no comen, no se alimentan y en algunos casos más graves ya les afecta psicológicamente que inclusive hasta no ha tocado intervenir casos donde ya el menor quiere atentar contra su vida también. Y también hablando sobre las víctimas del ciberbullying, ¿cuáles son las formas más efectivas para apoyarlas? Bueno, la forma más efectiva es cortar esa cadena que ha crecido de lo que se ha producido el material, ya sea un sticker o una imagen. La mejor manera de apoyar a la víctima es eso, no compartiendo esa prueba porque empieza a recurrir de celular en celular, no seguir ese juego, no agregar más comentarios sobre esa imagen y en lo posible contenerlo, hacerle saber que tiene una amistad, que tiene un amigo de su lado que lo va a apoyar, que en todo momento lo puede hablar porque al tener la misma edad, por ahí se genera eso y más si tienen un adulto de confianza, un papá o mamá, un precio, una dire donde lo puedan contar también y llevarlo al problema y siempre se recomienda eso, apoyar a la persona, eso primero cortando la prueba y después apoyándolo emocionalmente. ¿Y qué responsabilidades tienen las plataformas digitales para prevenir y detener el ciberbullying? Bueno, las plataformas digitales, cuando hacemos mención, bueno, todo lo que es interesante y bastante ardua, inclusive donde material preventivo, campañas de concientización, siempre llevan esa publicidad de decir de no al ciberbullying, de que basta el ciberbullying se corta, entonces siempre hay una campaña importante desde las redes sociales porque tengamos en cuenta que cada apoyo con publicidades, como lo vengo diciendo, o con inclusive hasta en algunos juegos que proponen también, ya ponen la leyenda de no al ciberbullying, hacen encuestas también para ellos medir esa gravedad del hecho, pero siempre están colaborando de una manera u otra. ¿Qué estrategias de prevención pueden implementarse en escuelas y familias? Bueno, las estrategias de prevención que nos lleva inclusive muchas veces a los colegios, que está bueno porque los colegios nos dan mucha participación y eso siempre lo promulgamos y lo festejamos nosotros porque también nos hacen parte para todo eso, es con charlas donde nosotros compartimos material audiovisual, compartimos también los talleres que realizan determinadas tareas
promulgan los colegios, la mayoría de los colegios. Está bueno, entonces, la prevención y la concientización de nuestra parte siempre. Pero nosotros siempre decimos que la educación va a venir desde la casa. Siempre la primera escuela es la casa. Después, lo otro sirve para ir guionando o para ir articulando tareas de encaminamiento para que se pueda salir lo mejor posible. Bien, y ahora pasando a otro tema para ir cerrando, queremos preguntarle qué es exactamente el grooming y cómo suele comenzar. Bueno, el grooming actualmente está tipificado, inclusive como delito. En Catamarca, lamentablemente, está creciendo porque tenemos casos en capital, en el interior. Es un delito que no distingue, lamentablemente, no distingue el sexo del menor, la situación económica, raza, ideología política, religiosa, nada. El grooming, en pocas palabras, y para que quede claro, es el delito cuando se contacta un mayor, una persona mayor, hacia un menor, por cualquier vía electrónica o mediante un dispositivo electrónico, con el fin de solicitarle imágenes de intimidad para después producir un chantaje, un acoso, o en el peor de los casos, para coordinar un encuentro con ese menor. Siempre este mayor va a estar enmascarado, por así decirlo, haciéndose pasar por un supuesto menor. Entonces, el tema del inicio, por así decirlo, cómo inicia el grooming, que es la típica en la red social que sea, llámese o WhatsApp, es con el contacto de una solicitud de amistad, donde a ustedes les llega la solicitud, muchas veces no miden ustedes quién está y ya aceptan la solicitud. Ahí esta persona empieza a ingresar a su perfil, empezará a averiguar sobre ustedes, sobre sus gustos, lugares que asisten, deportes que les gusta, y ahí empieza a generar ese ciclo de confianza. Pero ese es el primer paso. ¿Cómo podemos prevenir y cómo deben actuar los padres o tutores si sospechan de un caso de grooming? Bien, prevenir el grooming hoy en día se basa mucho en el conocimiento que podamos llegar a hacer. Después, los padres, ante una situación así, o que detecten algo raro, o inclusive que ustedes como menores también, por esa desconfianza pueden llegar a surgir, lo primero que tienen que hacer en el caso de ustedes menores es contarlo a un mayor. Siempre, a cualquier mayor, papá, mamá, en el colegio, a la dire, a la prese, al profe, cualquiera. Si no tenemos confianza en un mayor, le contemos a un compañero, a una compañera, a una amiga de confianza, para que pueda enterarse. Porque ustedes recuerden siempre que el groomer, yo cuando digo groomer me refiero al mayor de edad acosador, ciberacosador, él lo único que necesita para que su daño se ocasione y se produzca el delito es que el menor no hable. Entonces nosotros siempre en la escuela le decimos que ante la duda, sí o sí lo cuenten a un mayor, sí o sí. Y en el caso de los padres, cuando ya han detectado algún tipo de esta situación de grooming o que estén viendo una situación rara de sus hijos, siempre hablarlo con los chicos, porque los padres tienen que tener algo en cuenta, que acá el menor no está midiendo la gravedad del delito y es la persona vulnerada. Entonces, ante una situación así, no confrontar a esta persona, al groomer o al ciberacosador, y simplemente dirigirse a la comisaría o a la unidad judicial más cercana, donde se lo va a saber asesorar, se le va a tomar la denuncia y se le va a ir indicando los pasos a seguir, como así también no borrar nada de lo que pueda llegar a ver en la netbook, en el celular o en el medio que haya utilizado. Bien, ¿y qué recomendaciones prácticas le daría a jóvenes
para que usen la tecnología de forma segura. Recomendaciones prácticas de nuestra parte para mantener una seguridad: activar verificación en 2 pasos en todas sus redes sociales. Después, sí o sí, el contacto, si pueden llegar a tener con algún mayor y que no se den cuenta, informarlo de manera inmediata. Configurar también los juegos que ustedes utilizan mucho en chat, que lo llevan al chat interno, llámese Roblox, Free Fire, no me acuerdo los otros, pero son todos de ese índole que tienen una plataforma interna. No usarla ni compartir ningún dato por ahí, ni por más que haya personas que ustedes escuchen, que parezcan menores, tienen que tener en cuenta que hay mucha inteligencia artificial hoy en día. Entonces también es necesario esa desconfianza ante cualquier consulta o una duda que ustedes tengan, ahí nomás avisarle a sus padres. Y la principal medida de seguridad siempre va a ser esa: no cortar el contacto con sus padres o con su mayor a cargo, tía, abuela, padrino, el que tengan, porque ustedes están tan inmersos en la tecnología de un celular que por ahí se olvidan de sus familiares y no les terminan contando nada o no recurren a ellos prácticamente y más se descargan en un chat o en una red social con personas desconocidas. Bien, les queremos agradecer por compartir este momento con nosotras, responder nuestras dudas, que la verdad que es un tema muy importante, muy actual, y hay que hablar de esto. Por ahí nos escucha padres, profesores que tienen estos problemas o quieren saber cómo enfrentar estas situaciones, y es muy importante mantenerse informado. Si nos querría dejar algún mensaje, si usted quiere mandar saludos a alguien, Sí, es no, totalmente libre. más que nada brindarle nuestros canales de contacto porque, o sea, nosotros no dejamos de ser policía, pertenecemos a la fuerza policial, si bien trabajamos en el área investigativa, pero bueno, seguimos perteneciendo a la fuerza. Nuestro canal de contacto por alguna consulta, duda que ustedes pueden llegar a tener, o sus padres, o el colegio, o la ciudadanía toda de Catamarca. Nuestro número de contacto fijo es el 4437-523. Estamos ubicados en calle Tucumán 836, al lado de la comisaría primera, donde también recibimos a gente que nos hace consulta, bueno, sobre el tema de sus hijos, sobre medidas de seguridad, sobre estafas por WhatsApp, estafas por Facebook. También asesoramos, así que cualquiera de esos medios están disponibles y hay personal las 24 horas. Sepan que estamos para acompañarlos, para guiarlos, como así también los profes, bueno, de todos los colegios, saben que ante una duda o requisitoria que nos pueden llegar a convocar, siempre estamos de manera inmediata. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, la predisposición nuestra siempre ante cualquier duda o otra charla que quieran tener sobre otra temática que puede llegar a surgir sobre esto, porque esto se va modificando prácticamente todos los días. La virtualidad se modifica y nos consume mucho a todos, y desde nuestra área la investigación también se acompleja justamente por estas redes sociales y por la intervención de menores como ustedes, que por ahí no miden a veces las consecuencias. Pero de nuestra área, bueno, agradecerle a ustedes y esperemos que le hayamos sido de utilidad. Sí, muchísimas gracias. Dulce, ¿querés dar algún saludo, mensaje final? No, quería agradecerle al subcomisario por tomarse el tiempo para contestar nuestras preguntas. Y nada, un saludo a todos los oyentes que nos escuchan todos los sábados. Y nada, vos, Vicky. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi amiga Guille, que nos escucha todos los sábados, y a mi papá, que ayer estuvo cumpliendo años, así que le mando muchos, muchos saludos. Y este fue un muy lindo programa de Mateandito. Mate, Andito.